Cordial saludo, les habla Lina Callejas y junto con mis compañeras Elizabeth Cárdenas y Lady Sarmiento vamos a exponer sobre el texto Origen de los boticarios de la autora Josefina Montoliu. Como introducción, se realizará un recorrido a lo largo de la historia sobre la evolución de la ciencia farmacológica desde su origen, pasando por un sinnúmero de civilizaciones y acontecimientos importantes hasta llegar a la actualidad. Iniciaremos con las primeras civilizaciones, donde las prácticas médicas están relacionadas con las creencias y la religión. Las primeras civilizaciones están en Egipto, Grecia, Roma, Alejandría, Córdoba, entre muchas más. También hablaremos sobre la Edad Media, el Renacimiento, el descubrimiento de América, las primeras universidades y escuelas médicas. Igualmente las agremiaciones de boticarios y así sucesivamente hasta llegar a la Edad Moderna. Las primeras civilizaciones. En China, los médicos eran los emperadores y manejaban el opio para el dolor y la soya fermentada como antibiótico. En India, los sacerdotes también utilizaban los medicamentos provenientes de las plantas. En la Mesopotamia, se escribió el libro El Código Hammurabi, donde se encontraban las normas por las que se regía la medicina. En Egipto, se crearon los fundamentos de la medicina y la farmacia como una base mitológica. En Grecia se creían muchos dioses, pero el más importante de la medicina y la farmacia fue Asclepios. En Roma, el farmacólogo más importante fue Pedacio Dioscórides, un militar que viajó por todo el Imperio Romano para recoger y clasificar más de 600 plantas según sus propiedades medicinales y las recopiló en su libro Materia Médica. En Alejandría, los médicos más destacados fueron Herófilo y Erasistrato, quienes fueron grandes anatomistas. Generaron gran número de medicamentos para su cura, dando así al origen de la farmacología. En cuanto a la alquimia, en la Alejandría de Egipto se encontraba el centro del saber de la alquimia. Para Aristóteles, las cosas del universo estaban formadas solo por 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. La piedra filosofal y el elixir de la vida eran codiciados porque se obtenían ayudaban mucho a curar las enfermedades y a otorgar la inmortalidad. El mundo árabe. En el mundo árabe se crearon un elixir vitae capaz de curar todas las enfermedades, se dedicaron a perfeccionar los aparatos de laboratorio, el médico Avicena inició con claridad la farmacología. En el libro El Canon de la Medicina fue un compendio de la medicina árabe que se usó como contexto en varias universidades hasta el siglo XVIII. Se determina cómo se deben administrar los medicamentos, indica las formas farmacéuticas que usaban, además se fundaron las primeras farmacias. En la hispanidad islámica, en el siglo IX, la población de Córdoba era una mezcla de árabes, judíos y cristianos. Los médicos cordobeses crearon escuelas donde se discutía e investigaba sobre el saber de la antigüedad. Alcanzó importancia la escuela del médico Maslama, impulsor de todas las ciencias. Abul Qasis, un conocido cirujano, en su obra Tesrif, habla sobre la preparación y conservación de medicamentos. Y Abenzoar escribió el Tratado de Farmacopea, como indicaban tratamientos medicamentosos aplicados a síntomas específicos. Los preparadores de medicamentos. La profesión farmacéutica estaba ya constituida, la función del médico consistía en regular el régimen del enfermo y prescribir los medicamentos, pero aún así los médicos siempre contaban con un gran numeroso personal auxiliar. La preparación de los fármacos era la tarea del ayudante, y habían médicos que hacían visitas domiciliarias, donde también habían preparadores de medicamentos y los cirujanos. En la cristiandad medieval, para la enseñanza se fundaron los conventos, luego las escuelas catedralicias y monacales. En esta época empiezan las universidades como la de París, Oxford, Universidad de Bolonia, que fue conocida, muy famosa por su facultad de medicina. La escuela de Salermo fue un hospital fundado en el siglo X por los benedictinos. Se escribieron muchos libros médico-farmacéuticos. Arnau de Vilanova nació en Valencia en 1940, estudió medicina en la ciudad de Montpellier, fue un destacado médico catedrático ya que tradujo y escribió un sinnúmero de libros médicos. Clasificaba los medicamentos según su acción farmacológica, según su acción terapéutica sobre los diversos órganos corporales. También hizo referencias sobre la elaboración, corrección de los medicamentos, mezclas, dispensaciones y acciones terapéuticas. Escribió sobre la aplicación del cálculo matemático en la dosificación y expuso los síntomas clínicos de las intoxicaciones y su tratamiento apropiado. Continuamos con las agremiaciones de boticarios. En 1241, el rey de Sicilia, Federico II de Hohenstaufen, reconoce el ejercicio de la farmacia, en el que se exigía un arte especial que garantizase la calidad de los medicamentos y normas para prepararlos. Fue la primera disposición europea que separó las profesiones de médico y farmacéutico, estableciendo los estudios obligatorios para los farmacéuticos, fijando sus obligaciones.
En Cataluña, Aragón y Valencia durante el siglo XIV se crean agrupaciones en el Reino de Aragón que derivarían en colegios hacia el siglo XV. Jaime I, rey de Cataluña y Aragón del señorío de Montpellier, en esta universidad ordena y regula la profesión médica, prohibiendo el ejercicio al que no hubiese cursado estudios universitarios. En 1411, por decisión del Consejo Valenciano, en todas estas escuelas concertaron que debían estar constituidas lo que era por preparadores, conservadores y vendedores de medicamentos, ya que estaba prohibido abrir una botica si no se había practicado durante 8 años en otra botica como regente y tener como mínimo 25 años de edad. Si no lo hacía, se le cerraba la botica y se le imponía una multa monetaria. En 1521 se publicó la primera obra en España dedicada a los boticarios, llamado el libro de Pedro Benedicto Mateo, y esta obra se constituía por preparación, conservación, mecanismos de acción de algunos medicamentos y antídotos. También hablan del Mustakaf, el cual era un funcionario municipal y se encargaba de inspeccionar a las farmacias y vigilar el cumplimiento de las mismas y también de imponer sanciones si habían infracciones. En el Renacimiento se destacaron Vesalio y Leonardo da Vinci como dibujantes de la anatomía humana. En esta época aparecieron enfermedades desconocidas como fue el sudor inglés, tifus exantémico, la difteria, el garrotillo, el morbus bacillus. También se destacó Paracelso, el cual le dotó de sencillez y eficacia a la farmacia. El Renacimiento dado en España, en 1528, Felipe II dispone las condiciones para ejercer de médico, cirujano o boticario. A los boticarios no se les exigía título universitario, solo se les obligaba a 4 años de prácticas y conocimientos de latín para poder entender las fórmulas médicas. En cuanto al descubrimiento de América, Cristóbal Colón, tras su llegada al Nuevo Mundo, se sorprendió con la presencia de hombres y plantas desconocidas. La medicina era ejercida por los sacerdotes y era una mezcla de moral, teología, magia y terapéuticos. Recurrían a los curanderos, dietas, purgas y las sangrías. Las drogas empleadas eran distintas a las europeas. La más característica era la hoja de coca, que era usada por los indígenas para los vómitos y las diarreas. También se destacó Grumete Gómez de Suracos, era un aprendiz boticario que se considera como el primer boticario español en la tierra americana. Entre los especieros y boticarios, al técnico colaborador y dispensador del medicamento se le puede identificar como apotecus o apotecaurius, lo que significaría la palabra de boticario. Igualmente, no todos los vendedores de especias se dedican a la preparación del medicamento. Hacia el fin del siglo XIII, con el fin de garantizar la salud pública, el boticario se le obligó a realizar estudios teóricos y prácticas, mientras que el especiero siguió su actividad con el comercio al por mayor. El Real Colegio de Boticarios de la ciudad de Valencia, doña María de Aragón y Sicilia, esposa de don Alfonso el Magnánimo, reina consorte virreina de Valencia, en 1441, a través de una capitulación, funda el Real Colegio de Boticarios de la ciudad y reino de Valencia. Se exigía la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión y tener unos años de prácticas en la oficina de farmacia abierta al público, estableciendo un examen previo para poder abrir nuevas farmacias. Igualmente se supervisaban las dispensaciones y elaboraciones de los medicamentos. En este capítulo vamos a hablar del siglo XVII, que es el siglo avanzado y el siglo barco. Dice que en París, Nicolas Hall fue el que fundó un establecimiento donde los huérfanos se podían capacitar como boticarios. También fue el creador de jardines donde plantaban árboles frutales y plantas medicinales, las cuales servían para realizar medicamentos o preparar medicamentos para las personas más pobres. En 1663, Cristóbal Clerset realizó el listado de algunos de los medicamentos que eran preparados por él mismo, de algunos productos farmacéuticos que él los preparaba. También en 1676 apareció la Farmacopea, que era la Real Galénica y Química de Monís Charas, el cual fue un libro demasiado indispensable para los boticarios franceses y para los extranjeros, especialmente para los españoles. También en esta época los boticarios pues, se dedicaban a instalar los laboratorios químicos en sus robóticas, en donde se dio inicio a la química moderna. También se inició con la técnica de la introducción de los medicamentos a través del torrente sanguíneo o intravenoso, que lo llamamos actualmente, y pues en esta época esta práctica no dio muy buen resultado debido a que las sustancias que eran inyectadas a través de la vena pues no eran demasiado puras. También en España durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, Felipe IV eximió a los boticarios de toda contribución gremial mercantil, pues con
con esto pues ya empezaban a dejar de ser comerciantes o artífices y empezaron a ser ingresados en el grupo de profesionales, los cuales consideraban a las farmacias y a los médicos pues como profesionales. Entre otras fórmulas curiosas, pues estaba la píldora perpetua, que pues era utilizada varias veces para tratar enfermedades, pues con la ventaja de que esta píldora pues no la deshacía tan fácilmente el organismo. Durante el capítulo 10, pues habla más que todo sobre las farmacopeas, pues, que era la obra manuscrita que trataba sobre la preparación y la conservación de los dispensarios o de la dispensación de medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, en 1912, definió que la farmacopea era la representación de las normas farmacéuticas, las cuales trataban de asegurar la calidad, la composición y la potencia de los medicamentos, las cuales eran aprobados, o por lo menos algunos eran tolerados por los representantes de la medicina y que habían sido hechas obligatorias dentro de una unidad política por autoridades competentes, especialmente para los farmacéuticos. También en el capítulo 11 pues, ya nos habla de la farmacia moderna que existía durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Esta farmacia moderna era el resultado de la renovación científica y técnica. También hablaba de la medicina preventiva, donde fueron descubiertas las vacunas de la viruela, de la rabia, de la cólera y la fiebre tifoidea. También se perfeccionaron los microscopios, los cuales se hacían pues mucho más fácil para el estudio de la célula y pues con esto se llevaba a cabo la microbiología. También las especialidades, en este caso lo llamaban especialidades a los medicamentos, que eran elaborados en laboratorios autorizados para la dispensación en las farmacias. Estos ya registrados bajo un nombre comercial. También nació las industrias de las robóticas, las cuales fueron el primer paso para el nacimiento de laboratorios de especialidades o fabricación de medicamentos, que es lo que actualmente se conoce. El farmacéutica investigaba y fabricaba las especialidades, pues trasladaba su trabajo desde la robótica al laboratorio y de ahí directamente salía para las farmacias, en las cuales el farmacéutico pues, era el dedicado a vender las especialidades o medicamentos y también se seguía la labor de la oficina de la farmacia. Para concluir, en definitiva, el papel del farmacéutico en la educación sanitaria se extiende más allá del tratamiento farmacológico, aunque la responsabilidad primaria de este sea promover el uso seguro de los medicamentos. También debe educar al paciente en el cuidado de la salud, en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. La regencia de farmacia ha sido una ciencia presente a lo largo del transcurso de la humanidad, experimentando un notable desarrollo con el fin de obtener ventajas para poder mejorar la salud humana. Desde las primeras teorías griegas de Aristóteles hasta el origen de los medicamentos biotecnológicos, que son la gran apuesta del futuro, la figura del boticario ha sido esencial gracias a sus amplios conocimientos. Esto fue todo. La referencia del libro donde tomamos la información y muchas gracias por su atención.